Saludos, queridos siervos del amo. Vamos a hablar otro poquito acerca de la verdad, de la palabra de Yahweh, que es palabra de verdad, que Él nos da para nuestra salvación. Primeramente para nuestra purificación. Y después, queridos Cristo, para nuestra salvación, porque eventualmente nuestra purificación nos lleva a la salvación. Y todo lo que se halla en la Torá, que mucho se debate por ahí, ¿qué es Torá? Algunos dicen solamente los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Otros dicen no, es los libros del Viejo Testamento o del Antiguo Pacto. Otros dicen no, es todo, lo del Antiguo y lo del Nuevo Pacto. ¿Qué es Torá, queridos? Si nos dejáramos llevar por los significados de las palabras. Torá significa instrucción, queridos codritos. Son instrucciones en particular que han venido de Yahweh, de la boca de Yahweh, inspiradas y escritas por el Espíritu a través de los hombres, siervos suyos. Pero no traducidas necesariamente por siervos suyos. Todo lo que se haya escrito en la Torá son instrucciones o enseñanzas, pero al ser enseñanzas que se nos dan para que las cumplamos, no para que las desobedezcamos, al ser enseñanzas que Yahweh nos ha dado para que las cumplamos como propósito específico, se convierten en órdenes, queridos codritos. Se convierten en mandatos o en ley. Son ley para nosotros. Por eso muchas personas dicen que la Torá es la ley. Porque lo que está dado ahí para nosotros es para cumplirlo, para vivir por ello. O sea, no están equivocados, queridos codritos. Las enseñanzas o Torá, porque eso significa Torá, enseñanza o instrucción. Todo lo que está ahí escrito ahí en la Torá, esas enseñanzas, esas instrucciones, son ley para nosotros, no son opcionales. Tenemos que cumplirlas, tenemos que vivir por ellas. Todas han salido de la boca de Yahweh. Porque como escuchamos por ahí en esta era de la apostasía, queridos codritos, tanta gente fanfarrona que hay, que se cree que lo sabe todo. Y hasta los que nos creemos que lo sabemos todo, dice la Escritura que tenemos que... No lo sabemos todavía como lo deberíamos saber, así que hace falta humildad, por favor. Por favor, hace falta humildad, queridos siervos. Dicen, queridos siervos, que la Torá son los 5 libros de las Escrituras nada más. Que solamente aquellos pasajes que dicen tantas cosas. A ver si ustedes han escuchado a estas personas fanfarronas hablar y decir estas barbaridades. Oh, no todo lo que está escrito en la Torá es palabra que hay que cumplir o ha salido de la boca de Yahweh. No, madre mía, ¿y de dónde salió? Mitad de la boca de Yahweh y mitad de la boca del demonio. Pero tú estás loco, criaturita. Todo ha salido de la boca de Yahweh. Y dicen, no, solamente aquellos pasajes que específicamente dicen, y habló Yahweh a los hijos de Israel. Ay, qué queridos siervos. Como si el Espíritu Santo no hablara a través de... La Escritura dice que en los tiempos antiguos Yahweh habló a través de los profetas y de los siervos suyos antiguos. Y en estos tiempos, en estos días postreros, en estos días últimos, que no son días de 24 horas, son días de milenios, nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo dejó primero a 12, después dejó a 70. Y miren a todos los que han dejado en la Torá, en el pueblo, para enseñar la Torá, para enseñar esa misma palabra que salió de Yahweh originalmente, porque Él, el Verbo, el Hijo, es la palabra encarnada. Él es la Torá hecha carne, queridos codritos. Entonces Torá viene siendo todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los escritos, toda la enseñanza. Todo eso es Torá, es enseñanza, es instrucción. Entonces, ¿cómo Yahweh nos habla a nosotros dentro de eso que Él ha escrito, inspirado por el Espíritu, que son enseñanzas, que para nosotros son ley, porque hay que cumplirla?
pues se nos dan todas esas leyes genéricas, por decirle así. Se nos dan esas instrucciones o esas enseñanzas que hay que cumplir, que no es opcional sino mandato, a través de instrucciones o enseñanzas, eso mismo. Pero son instrucciones y enseñanzas que vienen presentadas a nosotros de diferentes maneras, como por ejemplo mandamientos grandes, mandamientos generales, mandatos menores también, ordenanzas, estatutos, preceptos, decretos, oráculos, juicios, testimonios. A propósito, hablando de estas cosas, de estatutos, ordenanzas, preceptos, testimonios, mandatos, mandamientos, ¿existe alguna diferencia entre estatuto, precepto, ordenanza, mandamiento y ley en cuanto a la escritura? Todos son instrucciones y son instrucciones que hay que obedecer. Todos son ley para nosotros. Todos son ley, todos son mandatos que hay que obedecer, pero son de distintos tipos, mandatos presentados a nosotros de distintas maneras. Vamos a ver. Como ya dijimos, para empezar, todos son órdenes. Todos esos preceptos, estatutos, mandatos, mandamientos, ordenanzas, instrucciones, directrices, dadas por Yahweh directamente o a través de sus santos siervos a nosotros para que los obedezcamos. Pero en cuanto a que hay unos mucho más importantes o preponderantes, los hay. Y diríamos son más... tenemos que ser más diligentes para empezar guardando esos, lo más importante, o los que resumen todo. La ley básica de toda la Torá, de todos esos escritos que son instrucción, enseñanza, ley para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, está resumida en 10 mandamientos. En los 10 que Yahweh le dio a Moshe en el monte Horeb en Sinai. Y esos 10 mandamientos, que ustedes los conocen, están resumidos en los 2 grandes mandamientos, de los cuales habló Moisés también, y el pueblo había olvidado y Yahshua se lo tuvo que recordar. Cuando Yahshua hizo hincapié en esos 2 mandamientos, para el pueblo eran nuevos porque los había olvidado. El pueblo de Judá, que era lo que quedaba de las 12 tribus de Israel, eso era lo que quedaba de Israel, 2 tribus, por decirlo así, había olvidado la ley básica. ¡Oh, madre mía! Y entonces estaban guardando montones de preceptos, de estatutos y de mandatos menores como si fueran más importantes que los mandatos importantes de verdad, que los mandamientos de verdad que había que cumplir. Esos 2 grandes mandamientos, Yahshua dijo que tenían que ver con el amor a Yahweh y con el amor al prójimo. ¿Se acuerdan? Mandato número 1, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu y a tu prójimo como a ti mismo. Tienen que ver esos 2 grandes mandamientos donde están resumidos los 10 en el amor al Ejad, a la familia, a la colectividad, a la familia de Elohim, que son el Padre y el Hijo, más luego todos los otros que son hijos e hijas que entran a la familia por Yahshua, por misericordia, por el favor de Yahweh. Esos son los 10 mandamientos de la ley básica, de la ley resumida en 2, pero esos 2 son un resumen de 10, y esos 10 son un resumen de todo lo que está en la escritura, de todo lo demás. Vamos a ver cómo lo veía el apóstol Pablo, que era un maestro de la ley, un maestro de la Torá. En 2 de Timoteo 3:16, él le dice a Timoteo la verdad acerca de la Torá. Toda escritura es inspirada por Yahweh. Toda la Torá, lo que estaba escrito era la Torá. Y se estaban escribiendo estas cartas inspiradas por el Espíritu también a los creyentes de la Asamblea de Israel del Nuevo Pacto. También Torá. Porque Yahweh dice que en los tiempos antiguos Él habló por sus siervos los profetas. Y en estos últimos o posteriores días nos ha hablado a través del Hijo, y el Hijo dejó a otros hablando también
a sus apóstoles hablando a través de él. Toda escritura, toda la Torá, de rabo a cabo, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Yahweh y útil o práctica. Toda la Torá es práctica para enseñar, es útil para enseñar, son enseñanzas, ¿verdad? Para reprender, para corregir, queridos corderitos, para instruir, son instrucción, para instruir en justicia o en rectitud, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto o cabal, equipado para todo buen obrar, para todo obrar bueno, según la ley, bueno, que Yahweh aprueba. Eso le dijo Pablo a Timoteo, su hijo, querido cordero. Entonces, luego vienen de esos 10 mandamientos, esto que Pablo le dijo en la Torah completa, que está resumida en esos 10, que luego Yahshua dijo está resumida en 2. Y no es que haya que guardar nada más que 2, es que se empieza enfocado en esos 2 primeros, que hay que tener amor por el Padre y por el prójimo. Amor por Elohim y amor por el prójimo, que son nuestra familia espiritual. Esos son los 2 grandes mandamientos. Y el que tiene amor por su prójimo, lo roba, lo asesina, le levanta falso testimonio, le codicia sus bienes, lo envidia. El que tiene amor por Yahweh, lo idolatra, toma su nombre en vano, quebranta sus mandamientos, quebranta su día de reposo, su cita con él. No, el que ama no destruye y no daña ni al prójimo ni a Yahweh, no ofende. Entonces tiene que cumplir los 10 mandamientos que dicen que no matarás, no idolatrarás, no fornicarás, no codiciarás, no deshonrarás a tu padre y a tu madre, no tomarás el nombre de Elohim de Yahweh en vano. Ven que automáticamente cumplir con esos 2 te hacen cumplir, se desmenuzan esos 2 en 10, porque los mandamientos del primero al cuarto tienen que ver con nuestra relación y nuestro amor hacia Yahweh el Padre y su Hijo. Sí, queridos siervos, esos primeros 4 mandamientos son 10. Del 1 al 4 tienen que ver con el amor nuestro, como lo demostramos guardando esos 4 mandamientos, como demostramos nuestro amor por el Padre y por el Hijo. Y los otros mandamientos, incluyendo el cuarto, porque el cuarto es el mandamiento como quien dice que está entre medio del amor, ese sirve al amor del Padre y al amor del prójimo. También tenemos que guardar el 4º mandamiento si amamos a nuestro prójimo, y el 5º, el 6º, el 7º, el 8º, el 9º y el 10º. Esos últimos 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, quedamos automáticamente ligados a guardar esos 6 mandamientos, o no lo estamos amando, o no sabemos amar con el amor de Yahweh, queridos siervos. Entonces, luego de esos 10 mandamientos, que vienen después de los 2 grandes mandamientos, vienen mandatos secundarios. Son mandamientos pero más pequeñitos. Vienen ordenanzas, y hay algunas ordenanzas que son específicas para el hombre, para los varones, y otras para las mujeres. Hay ordenanzas que son específicas para los levitas en el antiguo pacto, no para todo el pueblo. Hay ordenanzas que son para los hijos de Israel y no para los levitas. ¿Ven? Ese tipo de ordenanzas, ese tipo de mandatos que son específicos. Vienen los estatutos y vienen los preceptos, queridos codritos. Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que Yahweh estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinai. ¿Hay alguna diferencia entre estas leyes, ordenanzas, mandatos, mandamientos grandes, estatutos, preceptos? Sí, claro que las hay. Ya dijimos, los 2 grandes mandamientos son los más grandes. La ley resumida
súper resumida, concentrada. Luego los 10, son los 2 grandes mandamientos desmenuzados, queridos cuadritos. Luego cada uno de esos 10 mandamientos tiene preceptos, estatutos y ordenanzas y mandatos adicionales para guardar cada mandamiento correctamente como Yahweh dice. Por ejemplo, el capítulo 23 de Levítico y el capítulo 25 de Levítico es parte del 4º mandamiento: guardarás los séptimos. El mandamiento no dice guardarás los días séptimos, dice los séptimos nada más. Sean días, sean años, sean lo que sean, séptimos. Los que Yahweh dice en su Torah que hay que guardar, esos son los que están incluidos en el 4º mandamiento. Entonces Levítico 23 en particular y Levítico 25, que hablan acerca del séptimos que hay que guardar, se pueden llamar esos 2 capítulos como el 4º mandamiento detallado, el 4º mandamiento expandido todavía más, desmenuzado. Pero no es donde único se habla de los días de reposo ni de los años de reposo, pero es donde más concentradamente se habla en esos 2 capítulos de Levítico de los reposos. Ahí están las instrucciones básicas con los estatutos generales de los días de guardar, que son reposos para Yahweh, de los días séptimos o años séptimos, de todo lo que sea séptimo que Yahweh mandó, y está incluido en el 4º mandamiento, queridos codritos. El otro día estuvimos hablando de Levítico 18, ese es el 7º mandamiento: no fornicarás, detallado, expandido. No te acostarás con tu primo, con tu tía, con tu mamá, con tu hija, con tu nieta, con tu nuera, con tu yerno, con la vaca, con el toro, con el becerro, con el vecino. Ese es el 7º mandamiento expandido, queridos colegas. Y así todos los mandamientos tienen capítulos, tienen libros en las escrituras que los amplían, los detallan más, porque la ley se ha ido aumentando y detallando. A medida que la transgresión ha ido creciendo, que el hombre busca la manera de quebrantarla, Yahweh tiene que poner otro mandato que antes no se habían acostado con animales. No le tuvo que decir a Adán y Eva: no se acueste con las cebras ni con los pollos. Pero cuando el hombre se inventó eso, ahora Yahweh tiene capítulo 18, pon ahí que no te acuestes con animales tampoco, que no tengas coito con animales. Es increíble, ¿verdad, querido codrito? Y si se pudiera acostar con ballenas, también se acostaría. Yahweh tendrá que poner que tampoco las ballenas te puedes acostar con ellas. Bueno, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que Yahweh estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí, el monte que está en Sinaí. Ahí habla y hay evidencia de que hay distintas de estas leyes menores que les hemos estado mencionando: estatutos, ordenanzas, preceptos. Estatutos, queridos codritos, se traduce muchas veces, y aquí hay diversidad de opinión en cuanto a los escribas, que traducen a veces estatuto como precepto y precepto como estatuto. Déjenlo, pero son distintos. Estatutos a veces aparece de la palabra Hakujim, en singular Juka, plural Jukim. Son mandatos que definen. Los estatutos son mandatos menores que definen un mandato grande. Ya vamos a ver ejemplos. Los decretos o juicios de Yahweh se le conocen como Mishpatim, en singular Mishpat. No hay que confundirlos con los Mishpatim de los hombres judíos, ni con los Mishpatim de los hombres grecorromanos, que también tienen Mishpatim, decretos o juicios ellos mismos, mandamientos que se inventaron ellos. Mishpatim de hombres religiosos. No hay que confundirlos. Y el pueblo antiguo de tiempos de Yahshua, el Judá caído, los confundió y por eso cayeron. Son decretos, oráculos de parte de Yahweh, juicios, sentencias
Mishpatim. Ordenanzas, queridos codritos. Y hay ordenanzas de distintos tipos, ¿verdad? Ordenanzas para la impureza, ordenanzas para los muertos, ordenanzas para el templo, ordenanzas para el varón, ordenanzas para la mujer, ordenanzas para los animales puros, todo eso. Son mitzvot, ordenanzas, mitzvah en singular. Pero el conjunto de enseñanzas, leyes, mandatos y ordenanzas, el conjunto de Hajukim, de Mishpatim, de Mitzvot y de todo eso, se llama Hatorot, la Torah. En plural, Hatorot, las enseñanzas, las instrucciones que son ley para nosotros. El conjunto, la totalidad, lo que está escrito de portada a portada, la Torah. Eso, ahí están todo ese tipo de enseñanzas. También están los abodá. Abodá eran trabajos o obras específicas para los levitas en el templo. Bueno, en cuanto se refiere a lo del templo, porque hay también abodá, hay obras, trabajos que son de cualquier tipo. También son abodá. Obras de cualquier tipo, incluyendo obras del templo, se pueden llamar abodá. Mandatos, parte de la Torah, menores, que aclaran, que ilustran, que solucionan dudas en cuanto a, que definen cosas que no se saben. Se llaman preceptos. Los traducen a veces como pikut, pero a veces pikut, los traductores los traducen como estatutos. Ven, queridos codritos. Son preceptos y hay estatutos y hay preceptos. Vamos a ver la diferencia. Pero aquí, hablando de los preceptos, son este tipo de ley, de instrucción, de mandato, de enseñanza en la Torá, que nos ayuda a nosotros a aclarar, que Yahweh utiliza para ilustrarnos, para poner solución a dudas que podamos tener, porque definen, porque ese tipo de mandato que se llama precepto ofrecen un precedente válido sobre alguno que tiene la misma duda y ya está solucionado ya. Mira, se ponen como principios o como ejemplos, como patrones establecidos por Yahweh, patrones que podemos usar para aplicarlos a situaciones iguales en el futuro o hoy en el presente, para solucionar las mismas cosas. Están ahí, queridos codritos. Vamos a ver ejemplos de todo esto también. Mishmeret, otra palabra hebrea que aparece en la Torah para cierto tipo de mandato o de ley o de instrucción o de enseñanza que está en la Torah, que es parte de la Torah. Los Mishmeret son patrones o principios que hay que seguir, como el que se menciona en segundo de Crónicas 23:6, queridos codritos. Vamos a ver primero que todo un ejemplo de un Mishmeret, queridos codritos, de un precepto. Vamos a verlo, queridos codritos. Son patrones. Los preceptos son patrones, son principios, son conclusiones que Yahweh ya tomó y dejó establecida para cuando surja una cosa parecida. Aquí está, ya eso se solucionó de tal manera. Eso se solucionó cuando hubo dudas antes de esta manera. Veías lo que hizo Salomón, por ejemplo. Ve y imita lo que hizo David en esa circunstancia. Y le fue bueno. Ven, queridos codritos. Hay muchos principios, muchos preceptos que definen la ley del casamiento y el divorcio. No es solamente lo que dice Pablo o lo que dijo Yahshua en Mateo o en los evangelios. Ellos no estaban dando la ley completa. Ellos no estaban hablando de la Torah completa. Ellos estaban hablando de instancias, recordatorios a la gente que había olvidado la Torah como era. Pero decían, la ley se lee todos los Shabbat en la sinagoga. Vayan allí. No tenemos que, ¿para qué viene Yahshua a predicar Torah?
Él vino a cumplir lo que estaba del escrito en la Torá, no a cumplir, a enseñar el Torá. Torá hay demás gente predicando en las sinagogas en Shabbat, dijeron ellos, queridos corderitos. Ahora van a ver más que Torá. Torá hablada, Torá predicada, eso donde quiera se habla Torá, pero cumpliéndose, vayan a Yahshua que lo van a ver sanando esos enfermos y expulsando esos demonios que de los que se lee en la Torá. En la Torá nada más se lee de eso. Y Yahshua lo hace, lo hizo, lo cumplió, y nosotros también. Bendito sea. Ahora vamos al siguiente mensaje con el favor de Yahweh, querido siervo. Si es que esto me apaga, ¿verdad? Y aquí estoy hace un ratito. Que esto como que no me apaga, querido siervo. La verdad que esto es gracioso con estos aparatos. Déjenme acercarme más a él para ver si por fin, queridos siervos, y sigue corriendo el videíto aquí. Sigue corriendo, queridos siervos. Vamos a tener que hacer esto. Pues fíjense que no apaga, no quiere apagar esto, ¿qué? Está bueno, querido siervo, que esto está con vida propia.